La idea que teníamos hoy es de seguir hablando un poquito de salvaguardia. Les recuerdo que el sábado pasado Hernán Moyano hizo una muy linda charla sobre un tema general, sobre cómo está la situación en este momento respecto de salvaguardia. Y hoy íbamos a seguir tocando otros aspectos de salvaguardia. Es un tema que la FIFA tiene muchísimo material, así que da para seguir charlando. Y por supuesto también nos ayuda en todo lo que tiene que ver con las preguntas de FIFA. Vamos viendo, hoy particularmente vamos a ver cuáles son los 5 principios de salvaguardia, vamos a ver los 5 pasos y también un poco las directivas que se le dan a las federaciones miembros, que en definitiva es al que la FIFA le ha otorgado esta responsabilidad de desarrollar toda la planificación, y permanentemente la FIFA está asistiendo con modelos, modelos de procedimiento, modelos de reglamentación, modelos de planillas, modelos de evaluación, de autoevaluación, como para que ya la federación miembro tenga muchísimo material y bueno, finalmente pueda arrancar con una base prácticamente organizada, más allá que seguramente la federación miembro le dará su propia característica, ¿no? Vamos a ver un pequeño video, a ver si nos deja ver, un minuto y medio que nos introduce en el tema, a ver si lo podemos ver y nos volvemos a conectar. When a child discovers football, they also find mentors. Dani está en inglés, así que no. Vamos a ver si lo podemos encontrar en español, porque si no, no tiene mucho sentido. Así que bueno, mientras lo busca Dani, la idea es, bueno, el material que elegimos para ver salvaguardia hoy tiene que ver con esto. Esto está en español, solamente el título está en inglés, no se preocupen, que dice Up to Us, que tiene que ver con esto como que es una responsabilidad de todos, o cómo nos vamos a comprometer todos con los principios de salvaguardia. Básicamente, recuerden que salvaguardia se refiere a cómo vamos a proteger a los menores cuando llegan al fútbol, y estas son todas recomendaciones, este material particularmente, son todas recomendaciones que le hace la FIFA, más que recomendaciones, le entrega material para que las federaciones miembros puedan empezar a desarrollar toda la actividad. Está, como les decían, los 5 principios y los 5 pasos como para empezar a desarrollarse en esta actividad. Y bueno, hay algunas introducciones de Infantino, de la Secretaría General del Fútbol, que es un poco la que lleva a cargo toda la actividad administrativa, y por lo tanto es la que muchas veces desarrolla e implementa este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, primero, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es lo que tenemos que respetar? Sabiendo más o menos los principios generales, sabiendo los pasos, es muy probable que tengamos muchas herramientas para responder las preguntas del examen para aquellos que van a ser agentes FIFA. Recuerden que hemos visto varias preguntas. Sorpresivamente pensé que se iba a trabajar mucho más en los cursos específicos para aquellos agentes que trabajen con menores, pero se ve que es una gran preocupación para la FIFA. La FIFA ha tenido como ciclos de preocupaciones, como por ejemplo las transferencias internacionales de menores. El flagelo fue tan grande que se terminaron prohibiendo y después vinieron excepciones, o la situación de cómo ha ingresado el dinero al fútbol y entonces ahí cómo se limita o se prohíbe que en las transferencias existan derechos económicos de los terceros. Y ahora con esto del tema de los menores respecto de cómo son tratados en función de discriminación, abuso, etc. Es un elemento que naturalmente preocupa y preocupa mucho. Bueno, cualquiera de ustedes puede tener alguna anécdota de que sabe de la problemática respecto de un menor, de una menor. Hay unas estadísticas establecidas por la FIFA que las chicas son más vulnerables, es decir, que son
son sujetos de más riesgo, las personas con discapacidad son sujetos de más riesgo, y lo que va a hacer la FIFA es tratar de mínimamente dar material preventivo, de tal manera que, si bien es cierto, no se podrá erradicar, sí se podrán tener herramientas de lucha contra este flagelo. Esta es un poco la idea, y entonces se empiezan a dar materiales y una especie de filosofía. Una especie de filosofía. Esto nace en relación a que la FIFA ha pedido auxilio a organizaciones que tienen muchísima trayectoria respecto de el trabajo con los menores, como por ejemplo la UNICEF, el Consejo Europeo, distintas federaciones que ya vienen trabajando, distintas confederaciones que vienen trabajando, y entonces, bueno, naturalmente de ahí nos vamos a nutrir con este material. ¿A quién está destinado este material, esta herramienta? Bueno, a todos aquellos que tienen cierta responsabilidad de trabajar con menores. Entonces, tienen que ver con las federaciones, tienen que ver con los clubes, tienen que ver con los técnicos, tienen que ver con los funcionarios, y darles herramientas a todas esas personas para que, por ejemplo, hagan evaluaciones, autoevaluaciones, desarrollen políticas, se vayan poniendo metas. Todo eso funciona con un material bastante desarrollado, ¿no? Dice, todos aquellos que desempeñan un papel en la salvaguardia del niño en el mundo tienen que tener estos recursos, ¿no? Y este material específicamente está destinado a las federaciones miembros. La idea es que en cada organización haya un responsable. Bueno, también nos van a decir cómo tenemos que seleccionar ese responsable, es decir, tiene que tener un trabajo anterior, tiene que tener ciertas credenciales que nos permitan confiar en esa persona, y una persona es muy importante, tener un referente en la institución es muy importante, porque ya cualquier persona de esa institución se puede dirigir a esa persona, y es una cierta tranquilidad porque digamos que es un especialista, es una persona formada, se ha capacitado en todo esto y sabe qué hacer. A veces, lamentablemente, las personas que están frente a un trabajo con menores y ven una situación de esta, no saben cuándo tienen que recurrir, dónde tienen que recurrir, internamente qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, este material va a dilucidar bastante este tipo de situaciones, ¿no? Algunas recomendaciones, que significa la salvaguardia de la infancia, que es el conjunto de medidas proactivas que las federaciones miembros pueden adoptar para promover el bienestar de los niños y mantenerlos a salvo de cualquier daño cuando practican el fútbol. Entonces, esto sería una especie de definición, y esta definición está dirigida a las federaciones miembros que tienen el poder de control y de desarrollo de este tipo de temáticas. Básicamente se va a trabajar sobre la prevención del maltrato. Ese maltrato puede tener distintas facetas, distintas caras, puede ser físico, puede ser sexual, puede ser emocional o psicológico también denominado, o puede tener también una arista como la desatención del niño, es decir, estamos frente a un grupo de niñas o de niños a los que le estamos enseñando el deporte, pero resulta que determinadas cosas no las estamos atendiendo respecto del niño. Eso tiene que ver a veces con, no necesariamente tiene que haber una mala voluntad, sino a veces una incapacidad para comprender la situación, y por lo tanto una de las herramientas de la salvaguardia naturalmente es la capacitación, ¿no? Bueno, llegamos entonces a los 5 principios básicos. Esto es, digamos, como les decía, la filosofía que viene naturalmente de Convención de Naciones Unidas. Cuando la FIFA necesita entender sobre, supónganse, derechos laborales, lo que va a hacer generalmente recurre a la OIT. Cuando necesita trabajar sobre temas del niño, lo que va a hacer es va a recurrir a instituciones consagradas que ya tienen un desarrollo, como por ejemplo la Convención del Niño, el Consejo Europeo, el Tratado de los Derechos Humanos, que tienen ya un expertise, tienen un trabajo, no se arranca de cero, ¿no?
Y está todo destinado a los menores, definido como aquellas personas que tienen menos de 18 años, como criterio universal, más allá de lo que digan las legislaciones nacionales, de cuándo una persona es menor o cuándo es un mayor. Básicamente está dirigido a personas que tienen menos de 18 años. Estos son entonces los 5 principios. Dice: la salvaguardia de la infancia en el fútbol se fundamenta en los siguientes 5 principios que se aplican a todas las partes interesadas. Vamos con el primero. Fíjense que acá dice: actuaremos en el interés superior del niño. Si ustedes ven algunas preguntas del examen de la gente de FIFA, lo que van a ver es qué se tiene primero, si el interés del deportista, si el interés del fútbol o el interés superior del niño. Y está contestada en este principio número 1. Dice: actuaremos siempre en el interés superior del niño. Garantizar la salvaguardia de los niños es parte del compromiso de mejorar su disfrute del fútbol y su rendimiento. Así que este sería como una definición genérica y un poquito más específico. Dice: esto significa que toda acción relacionada con un niño, niño en términos genéricos, ¿no? Que por supuesto comparte, así lo denomina FIFA, el término genérico niño es niño o niña, ¿no? Naturalmente, en el fútbol debe tener en cuenta su interés superior como consideración primordial. Entonces, más allá de que venimos a desarrollar un deporte, lo más importante es proteger los intereses y los derechos de los niños. Así que esa es un poco la idea del principio número 1. Actuar en el interés superior del niño, aún por encima de nuestro deporte, ¿no? Primero se trata de salvaguardar al niño. Los derechos de los niños serán tal como se establece en la Convención, respetando y fomentando en todo el ámbito del fútbol. Entre otros aspectos, esto significa que, acá vamos a detallar, un niño es cualquier persona menor de 18 años. Esto es lo que habíamos definido hoy para que no caigamos en la problemática de qué dice la legislación nacional. La FIFA va a tratar a toda persona menor de 18 años como un niño. Dice: si bien se reconocen los programas para los niños pequeños y para los adolescentes pueden ser diferentes, por supuesto, ¿no? El niño no es tratado igual a los 17 años que a los 8, tienen distintos parámetros, pero básicamente hasta los 18 años se trabaja en este tipo de salvaguardia. Todo niño tiene derecho a participar en el fútbol en un entorno seguro e inclusivo, libre de toda forma de maltrato, acoso y explotación. Así que ahí empieza a desarrollar el segundo principio. Básicamente tratar de que no haya ningún tipo de discriminación y que no haya ningún tipo de maltrato. El tipo de maltrato se ha ido desarrollando con el tiempo. Al principio parecía que si no había un maltrato físico no había maltrato, después naturalmente esos conceptos fueron evolucionando. Por supuesto también esto incorpora que no haya ningún tipo de acoso. Pondremos al niño antes que el jugador. Este es un concepto para aquellos que van a rendir el examen muy orientador. Muy orientador. Primero está el niño, después está el jugador de fútbol. Árbitro, aficionado u otro papel que el niño pueda tener en el fútbol. Bueno, siempre pensamos que el niño va a ser un jugador de fútbol o una jugadora. Muchas veces tiene otro papel. Por ejemplo, no sé, los alcanza pelotas en un partido de fútbol. O aquellos niños que los ponen como mascotas en una previa del partido. Bueno, todos esos chicos que están involucrados en el fútbol también tienen que cumplir, las instituciones que trabajan con ellos, estos principios de salvaguardia. No solamente el niño que juega al fútbol, la niña que juega al fútbol. Bueno, un elemento central es que el niño siempre tiene el derecho a ser escuchado. Este es un trabajo importante que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la opinión del menor y sus puntos de vista. Entonces, en toda actuación del niño hay que escucharlo, es obligación escucharlo, escuchar sus opiniones, escuchar sus puntos de vista y tener en cuenta sus decisiones. Básicamente este es el principio número 2. Entonces acá ya entramos
en el tema, en el corazón del conflicto, ¿no? Recuerden que lo que empezamos a hacer es trabajar contra todo tipo de discriminación, todo tipo de maltrato, todo tipo de situación compleja, para que en el entorno del menor sea seguro e inclusivo. Esas son las palabras que usa la FIFA. Recuerden que esto son todas recomendaciones que van a las federaciones miembros. Los principios y prácticas de esta herramienta, dice el principio número 3, se aplicarán a todos los niños sin discriminación. Bueno, acá va a desarrollar cuáles pueden ser esas discriminaciones: motivos de raza, color de piel, procedencia étnica, nacional o social, sexo, discapacidad, idioma, religión, opinión política. Y acá ya empieza con temas genéricos, o de cualquier otro tipo, cualquier tipo de práctica de discriminación. O sea que no solamente las que tenemos taxativamente nombradas, sino que, bueno, la FIFA entiende que puede haber algún otro tipo de discriminación que no haya sido evaluada y que también tiene que ser protegida, si es una discriminación. Agrega una discriminado por la situación económica, discriminada por el nacimiento o cualquier otra condición, discriminado por la orientación sexual o por cualquier otro motivo. Bueno, este es entonces el 3, que es el, diríamos, es el más específico. Principio número 3. El principio número 4 dice: salvaguardar a los niños es responsabilidad de todos. Bueno, pregunta de examen, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Los responsables genéricos somos todos. Más allá de que los responsables específicos seguramente serán responsables quienes están al frente en esa situación. Pero la responsabilidad es de todos. Dice: con independencia del país del que procedamos o del papel que desempeñemos en el fútbol. Esto significa que cuando los niños están bajo nuestro cuidado, tenemos el deber de protegerlos, sin excepción. Así que hay ahí una responsabilidad casi, diría, objetiva, ¿no? A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto ahí? Por favor, si lo puede cerrar. Flavio, tenés el micrófono abierto, ¿lo podés cerrar, por favor? Bueno, vamos a ver si me cierran el micrófono porque se escucha todo el ruido. Bueno. Bueno, entonces les decía, el principio número 4 tiene que ver entonces con la salvaguardia, con la responsabilidad. La respuesta es: responsables somos todos. Responsables específicos somos los que en ese momento, en esa situación, estamos a cargo y enfrente de menor o menores, y ahí naturalmente tenemos la responsabilidad directa, ¿no? Bien. Entiendo de que conociendo bien estos 5 principios, es bastante más fácil después contestar las preguntas específicas. Más allá de que hay muchísimo material disponible dentro de la página FIFA Legal, que les recomendamos si quieren que ustedes pueden compartir, hay horas de videos y de procedimientos, pero básicamente si quieren ahorrar tiempo o tienen que ocupar tiempo en otros reglamentos, me parece que como metodología, conocer los 5 principios, conocer los 5 pasos, ahora les vamos a mandar un material que nosotros hicimos ahí como un resumen, que creo que también los puede acompañar para completar las ideas que tiene FIFA, y después entiendo que después es más fácil contestar una pregunta concreta. Bueno, entonces las funciones y responsabilidades específicas deben ser definidas en las federaciones miembros, ¿no? Las federaciones miembros tienen la responsabilidad de hacer los protocolos, hacer los procedimientos, hacer la reglamentación, hacer las capacitaciones. Ellos son los que deben trabajar, ¿no? Y el principio número 5 dice: las funciones y responsabilidades específicas deben ser definidas entonces en las federaciones miembros. Entonces dijimos el principio número 4, está asociado con este, fíjense,
responsables somos todos, dice, ¿no? Responsables somos todos como principio genérico. Ahora, específicamente, la responsabilidad está definida dentro de la federación miembro. Esto significa que la FIFA le otorga a la federación miembro la responsabilidad de desarrollar todo este protocolo, para sintetizarlo en una palabra. Es decir, los principios, los pasos, los procedimientos, los objetivos, el tiempo en que se va a desarrollar. Estas son recomendaciones que hace la FIFA entonces a las federaciones miembros. Bueno, una vez definidos esos 5 principios, tendríamos 5 pasos para empezar a trabajar, ¿no? Hay algunos que ya vienen con un desarrollo muy importante, algunas federaciones miembros vienen trabajando muy bien. De hecho, la FIFA lo que ha hecho muchas veces ha tomado elementos de esas federaciones, y hay otros que, bueno, recién están empezando. Así que básicamente lo que se trata es de empezar a equilibrar, que vaya pasos desarrollados para que se respeten estos principios, ¿no es cierto? Bueno, estos son los 5 principios, después esos 5 principios se van a ir desarrollando. Dice, sepa cómo se involucran los niños en nuestro deporte y qué salvaguardias existen. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros, como primer paso, es si en la institución en la que me estoy manejando hay algún tipo de política de salvaguardia. Si existe, tendríamos que analizar qué grado de compromiso tiene con la institución, si alcanza, si esos principios de salvaguardia que involucran a los niños lo defienden y hacen un lugar seguro, íntegro, de protección, o hacen falta más elementos. Sería como una situación de diagnóstico, y una vez definida ese diagnóstico, podríamos definir el segundo paso, que sería definir la política de salvaguardia. La política de salvaguardia tiene que tener básicamente los principios que recién vimos, y esos principios tienen que estar reflejados en la práctica. Entonces hay que definir una política de salvaguardia. La política de salvaguardia, yo diría, deberían estar incluidos primero los 5 principios y después pasaríamos al tercero, que es desarrollar un procedimiento y directriz para implementar esas políticas. Es decir, una planificación, si se quiere. Es decir, nosotros vamos, supónganse, en el primer punto, dar a conocer nuestro protocolo de salvaguardia a toda la población que tenemos como alcance. Como segundo elemento, vamos a generar una capacitación a las personas que están involucradas con niños. Como tercer elemento, vamos a nombrar una persona que sea la referente y la referencia en esa institución respecto de los principios de salvaguardia. De tal manera que tengamos un responsable que desarrolle todas estas políticas, que capacite, que vaya detectando cuáles son los problemas potenciales en esa institución, que vaya tratando de generar consejos y que vaya tratando de generar soluciones. Y básicamente también la persona referente para que cualquier persona se acerque para hacer una denuncia, para hacer un planteamiento, para saber exactamente en qué situación se está. Básicamente tener una persona referente, diría, es un elemento central. Naturalmente esa persona debería ser la más capacitada y es la que debería generar las políticas. Por supuesto con el aval de la institución, ¿no? Entonces, desarrollar procedimientos, asegurar una comunicación y una formación adecuada. Esto significa, por ejemplo, que yo tengo una página del club o una página de la federación y trabajo en una ventana específica para comunicar cuáles son los principios de nuestra federación miembro respecto a la salvaguardia. Vamos haciendo recomendaciones para que toda la federación trabaje respetándolo, para que todos los clubes vayan trabajándolo. En las redes sociales nuestra comunicación va a ser clara respecto del tema de salvaguardia. Esta información que está muy cerca.
Claro, esta información la tenemos en FIFA Legal. Esta información está en FIFA Legal. Como les decía, hay muchísimo material. Bueno, nosotros tratamos de, lo mismo que hizo Hernán la charla pasada, tratar de sintetizarles y generarles concepciones a ustedes, bueno, por lo menos para dándole base y trabajo respecto de lo que pueden después seguir ustedes desarrollando tranquilamente, ¿no? Entonces, le habíamos dicho establecer políticas, procedimientos, tratar de mejorar la comunicación, que esas comunicaciones sean adecuadas, que lleguen. Bueno, naturalmente cada federación tendrá su política. Y lo que les decía, ¿cómo se va a supervisar? No solamente tiramos el protocolo y armamos los principios, sino, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esa supervisación? ¿Va a haber un sistema de evaluación para ver en qué grado estamos de protección de los principios? Bueno, eso también sería como la última etapa, ¿no? La etapa de la supervisión y de la evaluación. ¿En qué punto estamos como para ir desarrollando este tipo de actividad? Ahora los va a desarrollar un poquito, estos temas, dice, sepa cómo se involucran los niños en nuestro deporte y qué salvaguardia existen. Este es el número 1. Y entonces acá lo explica un poco, dice, realizar un mapeo de las diferentes maneras en que los niños participan en el fútbol en el país que usted reside. Supónganse que estamos en México y entonces tenemos que hacer un trabajo específico de cómo se desarrolla. Por ejemplo, cómo son las ligas regionales, cómo está desarrollado el fútbol infanto-juvenil, cuál es su organización. Y también en este paso podríamos generar una evaluación de en qué grado estoy de protección. Este sería como el primer paso. Ya nuestra federación, nuestras federaciones regionales, ¿han hecho algo? Nunca han hecho nada. Bueno, una cosa es empezar de cero y otra cosa es empezar a partir del trabajo que ya se viene desarrollando. Y hacer una evaluación del trabajo que se desarrolló nos indicará también si modificamos o no modificamos lo establecido. Entender cada una de estas áreas con más detalles le ayudará a decidir cuáles de los siguientes pasos deben abordar y cómo priorizar. Fíjense que es como un instructivo muy básico, pero ayuda muchísimo, creo. Me parece que es muy útil. Dice, pregúntese de qué manera participan los niños en nuestro deporte. Por supuesto que no hay una lista exhaustiva, pero era un poco lo que les decía, cómo se acercan nuestros chicos y nuestras chicas al fútbol, hay protección, no hay protección, y acá la federación miembro tendría que desarrollar específicamente cómo encuentra el fútbol en México, por decirlo. ¿Y quiénes son las personas que interactúan con los niños que usted ha reconocido como participantes en el fútbol? ¿Y cuál es la naturaleza de su interacción? Por ejemplo, el preparador físico, ¿no? Que tiene un contacto muy directo. El director técnico, el entrenador de arqueros, el médico, el coach psicológico, no sé. Ahí vamos viendo y vamos viendo cuál es la relación que tienen con el menor, porque ahí podemos detectar naturalmente un problema o además de detectar una situación específica, le podemos mandar un protocolo de actuación para que esas personas sepan a qué nos tenemos que atener. Y todos respetamos la misma manera. Ya no queda a discreción de la persona cómo se va a relacionar con una chiquita, sino que tiene que respetar un protocolo. Entonces, naturalmente, hay una política de prevención muy importante. Bueno, hay un montón de preguntas. ¿Existe una política de salvaguardia que cubra cada una de las áreas en las que los niños participan en el fútbol? Entonces esto, digamos, que era como la etapa evaluativa. ¿Hasta dónde se llegó? ¿Hay algo? ¿No hay nada? Bueno, salgo de eso, parto de eso y voy a un paso más. ¿Qué medidas se han adoptado? ¿Cómo sabe que lo que está haciendo es salvaguardia de los niños? Esto significa capacitación. Conoce los requisitos y disposiciones de salvaguardia y protección que establece la legislación de su país.
Bueno, esto es muy importante porque lo que va a recomendar siempre la FIFA es que la federación miembro se respalde en las organizaciones nacionales que tienen el tipo de responsabilidad de protección de los niños. Naturalmente, cada país está organizado distinto, es decir, tenemos organizaciones gubernamentales distintas, secretarías, Bien. ministerios, direcciones. Bueno, la idea es conectarse inmediatamente, tener un contacto directo con las autoridades. No solamente con las autoridades oficiales, sino también con las organizaciones no gubernamentales que tienen un reconocido trabajo en la historia de la protección del menor en nuestro país, como si fueran Naciones Unidas, supónganse, pero a nivel local, y también nos van a servir de apoyo. Ahí hay como una recomendación de firmar convenios, pedir que nos vengan a asistir, pedir auxilio, pedir ayuda, y naturalmente cuando ya pasamos a la etapa de una situación en la que tenemos un hecho concreto, la posibilidad, bueno, ya ahí pasa a ser un deber de denunciar ante las autoridades competentes. Así que todo esto hay que conocerlo, porque si tenemos un hecho concreto y no sabemos dónde ir, bueno, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Así que estas son básicamente las preguntas que se hacen en el principio número 1. Fíjense que son como manuales instructivos, ¿no? Establezca y defina las políticas de salvaguardia, que era lo que habíamos dicho. Dice, este paso se refiere al desarrollo de una política organizativa dentro de la federación. Una política que debería estar vigente durante todo el año para todos los aspectos del juego. Básicamente podríamos decir, este año en esta federación nos vamos a abocar a la comunicación de los 5 principios. Y esa comunicación va a llegar a los clubes, a las páginas oficiales, al mail oficial, y además como segundo paso le vamos a pedir a la federación y a las federaciones regionales y a los clubes un responsable, y los vamos a citar para capacitarlo, digamos, ¿no? Como política. Sería una planificación, ¿no? Buenas prácticas a la hora de iniciar el desarrollo y la aplicación de las políticas. Desarrolle procedimientos y directrices para implementar su política. Es esencial tener o desarrollar procedimientos en las 3 áreas siguientes con el fin de implementar su política de salvaguardia. La FIFA generalmente da ejemplos de federaciones que han desarrollado bastante este tipo de situaciones. Acá pone, por ejemplo, la neozelandesa, que ha trabajado con algunas cuestiones importantes, la irlandesa de Irlanda del Norte, que tiene guías, da ejemplos de desarrollos que quiere resaltar para que las otras federaciones también trabajen, ¿no? Bueno, ¿cómo se desarrolla un procedimiento? Dice, ¿cómo responderá usted a las inquietudes relacionadas con un niño? Como mínimo esto debería incluir en la información. ¿A quién dentro de la organización se debe informar sobre la inquietud? Lo que decíamos al principio, muy importante será que la federación tenga una persona responsable del hecho. Esa persona debe ser conocida, debe haber un mail, debe haber un teléfono, porque de esa manera ya hay un referente. Es lo primero, ¿no? Que lo podamos conocer, que podamos tener una comunicación con él. Hasta puede haber como una especie de comunicación y esta persona ya puede tener una especie de planilla establecida, preestablecida, para que ya directamente cuando se comunicaron, en la primera comunicación ya sabemos el problema. Ese problema ya se produjo, se está produciendo, se entiende que hay un peligro. Ese hecho concreto lo conocemos de boca propia, es decir, lo hemos visto, nos lo contó un tercero. ¿Cómo fue? Y entonces, naturalmente, se gana muchísimo tiempo cuando todo el mundo sabe qué tiene que hacer en cada uno de los momentos. Bueno, y después, por supuesto, naturalmente, el otro elemento es la capacitación como herramienta estratégica de esta situación. Fíjense, directrices específicas para detectar, prevenir o minimizar los riesgos para los niños que participan en el fútbol. Le vamos a dar una recomendación al director técnico de cómo se tiene que manejar con las niñas dentro del vestuario.
o dentro de la cancha, o cuando tenemos una preparación física individual. Es decir, no pueden cada uno actuar de acuerdo a cómo ha venido actuando históricamente. No, lo tienen que hacer bajo un protocolo, de tal manera que todos vamos a tener la misma conducta. Eso ayuda bastante, ¿no? Bueno, la evaluación de los riesgos, naturalmente. Y dice enfoques innovadores para abordar cuestiones específicas de riesgo, da ejemplos de federaciones que han trabajado bien y entonces ayuda bastante. Asegurar una comunicación adecuada, creo que algo ya les dije. Dice, la comunicación y la educación son esenciales para garantizar la comprensión de las medidas y los principios de salvaguardia y lo que significa para todos en el mundo del fútbol. Bueno, entonces, naturalmente necesitamos capacitar y esa capacitación se tiene que comunicar. La comunicación tiene que ser por las herramientas que la federación considere más adecuadas, las redes sociales, las páginas de los clubes, la página de la federación, los cursos de capacitación. Todo eso hace que entendamos que lo que la federación viene desarrollando se puede hacer en la práctica. Por ejemplo, sensibilizar, dice, a todos aquellos que tienen contacto con los niños. Es decir, explicarle de la situación. Dice, educar para quienes requieran conocimientos más especializados. Sensibilizar a los niños y a la familia, es decir, involucrar no solamente directamente al niño y a la niña, sino también a la familia. Que le podemos decir que mandarle un boletín, mandarle una gacetilla, mandarle un mail explicándole que la voz del niño tiene que ser escuchada, que la familia tiene que involucrarse, que el niño tiene derecho a opinar, que el niño tiene el derecho a ser escuchado. Todo esto ayuda a que entre todos podamos generar mayor cantidad de protección. Como les decía, siempre van dando ejemplos, acá de Nueva Zelanda y de otras instituciones. Dice, la política, los procedimientos, los códigos de conducta y todo el material de formación y sensibilización relacionado con la salvaguardia de la infancia deben estar disponibles en todo momento en el sitio web de la Federación Miembro. Esto que le decía del tema de la comunicación. Bueno, básicamente hay como una especie de obligación para que la Federación Miembro tenga su propia ventana dentro de su página explicando, ¿no? Como les decía recién, la FIFA tiene todo un desarrollo dentro de su página, que los invito a que la visiten y que vayan viendo cada vez un poquito más de material en la medida que tengan tiempo, y eso debería replicarse en las federaciones miembros, con el criterio de desarrollar la historia, la cultura y la identificación concreta del deporte en ese país. Básicamente sería eso. Bueno, acá hay muchísimas recomendaciones, creo que no intenté resumirlas. Y el último paso sería cómo vamos a supervisar esto, cómo vamos a evaluar esta situación, dónde estamos parados a fines del año 2022. Bueno, tendremos que hacernos una autoevaluación, tendremos que hacer una evaluación y tenemos que planificar todo el 2023 y nos vamos a poner determinadas directrices. Esas directrices van a tener que tener distintos pasos, distintos procedimientos y a fin de año volveremos a hacer la supervisión, la evaluación, la autoevaluación y así sucesivamente para seguir creciendo, ¿no? Este sería entonces los principios y serían los pasos. Hay acá una cantidad enorme de anexos, son como 15 o 16 que nos van explicando básicamente, vamos a ver si podemos ver uno, aunque sea para que ustedes, sobre todo para el que no lo vio, que nos va haciendo una recomendación respecto de los principios, respecto de los pasos, todo esto, ¿no? Y nos van a dando recomendaciones y nos van a dando como definiciones de capacitación. ¿Qué es el maltrato físico? Es el daño físico deliberado a un niño. ¿Qué es el maltrato emocional? Es el perjuicio emocional, psicológico. Bueno, esto es como que nos va dando capacitación, ¿no? Y básicamente la FIFA siempre va haciendo definiciones para que todos entendamos lo mismo. Venimos de 211 federaciones distintas.
culturas, lenguajes, historias totalmente distintos. Entonces es bastante atendible entender de que cuando decimos maltrato o desatención, ver a qué nos estamos refiriendo. Porque probablemente en un país significa una cosa y otra otra. Entonces tenemos como un estándar mínimo de compatibilidad de criterios y estamos como mundializando los criterios y los conceptos y las definiciones. Bueno, así son las recomendaciones a través de los anexos, la información, por ejemplo, que se puede dar en los conceptos, ejemplos de políticas de salvaguardia de la infancia y guías de aplicación para las federaciones miembros. Es el anexo número 2. Bueno, les quería mostrar más o menos qué era un anexo y básicamente es eso. Bueno, les vamos a entregar a todo aquel que lo solicite y lo quiera una copia de este resumen que creo que los va a ayudar bastante para que en una manera rápida, en 13 filminas, puedan tener un concepto estructural. Salvaguardias son las medidas que se adoptan para garantizar que todos los niños estén a salvo de cualquier daño cuando practican el fútbol. Esto es lo primero que tenemos que saber, que es la definición. Significa hacer todo lo posible de manera proactiva para minimizar el riesgo y prevenir el maltrato. Es decir, no podemos garantizar que no ocurran los hechos, lo que sí debemos garantizar es tratar de minimizarlo o de prevenir este tipo de situación. Bueno, ahí tienen una definición común para que sepamos de lo que estamos hablando. Adoptaremos las siguientes medidas. Dice, nombrar un oficial de salvaguardia, habíamos dicho, establecer un grupo directivo interno que guíe nuestro trabajo, un grupo consultivo. Acá están las recomendaciones. Como parte de nuestra política adoptaremos las siguientes medidas. Planificar, identificar, establecer colaboraciones con las autoridades y las agencias locales de protección infantil. Esto es fundamental porque el responsable de la federación, cuando le viene un hecho concreto, tiene la obligación de denunciar ante la autoridad local. Obviamente que si nunca trabajó con la autoridad local es como que se le va a hacer complejo. Si ya viene estableciendo políticas de común acuerdo, bueno, eso va a adelantar muchísimo, ¿no? Tanto a nivel gubernamental como a nivel de organizaciones no gubernamentales, organizaciones que trabajan este tipo de situaciones, ¿no? Garantizar la adopción de medidas adecuadas e inmediatas para hacer frente a las denuncias de maltrato mediante la remisión de las cuestiones planteadas a las autoridades oficiales pertinentes. Así que, bueno, ahí hay como una obligación ya, ¿no? Tenemos una denuncia y, bueno, tenemos que actuar. Desarrollar un plan de implantación en acción para promover y establecer medidas de salvaguardia, lo que decía que anualmente tendríamos que trabajar específicamente objetivos que nos ponemos, supervisamos, evaluamos y volvemos a planificar. Prevenir la contratación, asignación de personas inadecuadas en el fútbol mediante procedimientos seguros de contratación y preselección. Esta es una medida y una manera de prevenir muy fuerte, ¿no? Cuando vamos a contratar a una persona que va a tener contacto con los menores, tiene que venir con un protocolo, deberá llenar algún tipo de declaración jurada, deberemos conocer su historial, deberemos garantizar sus pergaminos, si se quiere, y hasta se puede hacer una pequeña evaluación. Indíquenos, por ejemplo, 10 preguntas, ¿no? Indíquenos cómo actuaría en esta situación que le planteamos frente al niño. Indique cuáles serían las primeras 10 acciones que haría usted cuando está frente a un problema. No sé, como una especie de evaluación para saber exactamente si la persona que estamos contratando está más o menos al nivel. No quiere decir que no la vamos a contratar, pero sí lo que podríamos hacer es decirle, bueno, mira, vas a hacer un curso de capacitación porque todas las personas que tenemos acá tienen esta concepción mínima. No es por mala voluntad, pero probablemente si no se conozcan los conceptos, probablemente se actúe de otra manera. Entonces, eso lo tenemos que tratar de evitar. FM es la federación miembro. Acá me preguntaban, es la federación miembro. No sé si ya lo había dicho, pero por las dudas.
Bien. Bien. Lo que les decía de la contratación de las personas, ¿no? Un elemento central. Perfecto. Asegurarse de que todas las personas comprendan sus funciones y responsabilidades con respecto a la salvaguardia. Eso tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la capacitación, tiene que ver cómo nosotros al momento de contratar a la persona, qué son lo que le hemos exigido, ¿no? Y hay un elemento que la FIFA viene estableciendo desde hace mucho, para los agentes particularmente, que es la formación continua. La formación continua significa que todo el tiempo estamos desarrollando mayor cantidad de tareas, mayor cantidad de principios, mayor cantidad de exigencias, nuevos pasos, nuevas metas, y por lo tanto, si no nos capacitamos, si no las conocemos, es imposible que vayamos para adelante. Dice al menos una vez al año. Por eso yo decía a fin de año hacer eso, pero podría ser cada 6 meses, ¿no? Exigir a todos los miembros del personal y a los voluntarios que firmen y cumplan el código de conducta. Vale decir que toda persona que entra va a decir vengo a respetar el protocolo de salvaguardia y me comprometo bajo declaración jurada que voy a actuar de esa manera. De tal manera que nosotros nos vamos a garantizar un estándar mínimo de actuación. Y eso nos va a ayudar muchísimo, porque si no dependemos de la idiosincrasia, la historia y la cultura que traiga la persona, que la trajo de otro club, que la trajo distinto, que la trajo sin capacitación o lo que sea, y entonces nosotros vamos garantizando pisos mínimos para poder seguir avanzando. Todo con el objetivo de prevenir estas situaciones que podemos llegar a tener. Gestionar las cuestiones relacionadas con malas prácticas e incumplimientos del código de conducta a través del órgano competente pertinente de la federación miembro, FM Federación Miembro. Gestionar las cuestiones relacionadas con malas prácticas e incumplimientos del código de conducta a través de órganos competentes. Bueno, podríamos tener una situación en la que no se cumple el protocolo, no quiere decir que hay una sanción directamente, sí, porque a lo mejor no pasó absolutamente nada, pero nos salimos del protocolo, y entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar ese problema. Asegurarse de que los niños estén informados de sus derechos y comprendan a dónde ir si tienen cualquier inquietud o necesitan ayuda. Decíamos esto de que en la medida que hay una persona referente de esta situación, ayuda muchísimo a que todos sepan a dónde tienen que acudir, ¿no? El mayor que quiere asegurarse de cómo se están desarrollando sus políticas, el menor que tiene la posibilidad de hablar porque se siente protegido de la situación que está viviendo, o la que ha visto, ¿no? O la que ha escuchado. Y por supuesto entonces esto del referente siempre es realmente muy interesante. Garantizar que existan procedimientos de investigación, disciplinarios y de recursos para gestionar adecuadamente las denuncias, los informes y los casos en los que se haya determinado que el personal o los voluntarios han infringido esta política y el código de conducta. Naturalmente no es lo mismo que un director técnico de la federación miembro haya sido denunciado por algún tipo de abuso y nosotros no hayamos cumplido ninguno de estos protocolos, y otra cosa es que la federación miembro venga desarrollando todo este tipo de tareas. Seguramente, y creo que la práctica lo indica, en la medida que mayor capacitación, mayor control en la contratación y mayor cantidad de elementos de prevención existen, menos riesgo hay. Y creo que eso está comprobado. Cualquier investigación interna de la federación miembro se suspenderá hasta que se completen las investigaciones oficiales, a fin de que los procesos internos no pongan en peligro las pesquisas legales o penales. De tal manera que si se inició una investigación, nosotros vamos a suspender la federación miembro y la recomendación seguramente va a ser, bueno, hasta que se pueda resolver esa situación, poder apartar a la persona que está siendo investigada. Garantizar que los registros confidenciales y exactos de las cuestiones planteadas, denuncias, informes y las pruebas presentadas se conserven y almacenen de forma segura, es decir, la confidencialidad como elemento central para que podamos hacer una denuncia sin que nos sintamos con algún tipo de presión.
asegurarnos de evaluar continuamente la forma en que los niños participan en el fútbol en nuestro país y de revisar nuestras prácticas de salvaguardia con regularidad, al menos una vez al año, ya lo habíamos dicho, al objeto de garantizar que aprendemos sobre la salvaguardia y la mejoramos. Bueno, entonces con esto más o menos doy por terminado. Traté de entregarle lo que nosotros creemos que es la filosofía, el espíritu, los 5 principios, los 5 pasos, y un resumen que les vamos a entregar, que Dani seguro se los va a mandar a cada uno de los grupos, como para tener una guía y para tener un resumen sobre todo. Entiendo que puede ser muy útil cuando a los últimos días tengamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglamentos en la cabeza, y bueno, la manera entonces de poder ir teniendo mayor certeza son con resúmenes de los principios generales. Ojalá que les haya sido útil, que haya servido, y bueno, recuerden que los sábados estamos haciendo esta entrega, y por supuesto aquellos que siguen haciendo los cursos con nosotros, nos vemos en la semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Saludos a los compañeros. Muchos Muchas saludos a todos. gracias. Abrazo grande. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Abrazo.